Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Adrián Pollo Alonso, analista de XTB, y vamos a dar comienzo al seminario de introducción a CFDs y mercados de inversión. Por favor, irme confirmando que tanto la imagen como el sonido son correctos y damos inicio a este seminario. Gracias. Muy buenas tardes. Veo que todo perfecto, se escucha y se oye todo correctamente, así que vamos a dar comienzo con este seminario. Seminario introductorio. Vamos a ir viendo lo que significa CFD, contrato por diferencia, en qué podemos invertir a través de este producto, en qué mercados de inversión vamos a tener disponibles, cómo utilizarlo, es decir, principales conceptos y principales ventajas e inconvenientes del mismo. Y luego cualquier duda que vayáis teniendo a lo largo de la presentación, me lo podéis ir haciendo saber a través del chat de preguntas, me lo vais comentando y intentaré responder lo antes posible. Si no, si queda alguna duda en tintero, al final de la presentación siempre dejo algunos segundos para que me vayáis comentando, y si no, al final de la misma, a mi correo, si queda alguna duda durante el día o en los próximos días, me lo comentáis a mi correo de aquí de la oficina, que es adrian.pollo, con Y, adrian.pollo@xtb.es. Vamos a comenzar viendo la definición de CFD. Como veis aquí en pantalla, un CFD, del acrónimo en inglés Contract for Difference, es contrato por diferencia. Es decir, es un acuerdo donde se intercambia la diferencia de precio de un valor en el momento de apertura y cierre del contrato. Nunca se va a producir la entrega física del activo subyacente. El precio del CFD se va a basar en el precio del activo subyacente en el que invirtamos, abarcando, eso sí, todos los mercados de inversión: divisas, materias primas, índices, acciones y bonos de renta fija. Aquí debajo vemos un pantallazo que ha sido extraído directamente de la plataforma, de la XStation, que es la plataforma que tenemos disponible en XTB. Más adelante iremos viendo los tipos de plataforma que podemos utilizar y demás, pero aquí vemos un tipo de orden que ha sido lanzada a través de este tipo de producto, a través del CFD. En este caso ha sido sobre el índice de referencia alemán y a nivel europeo, que es el DAX. Vemos aquí de 30 el tipo de orden que ha sido buy, es decir, una compra, los lotes que hemos lanzado a mercado, el precio de apertura, es decir, cuando hemos lanzado nuestra orden, a qué precio estaba, precio de mercado actual, stop loss, take profit, es decir, si hemos fijado nuestro nivel al que estamos dispuestos a asumir pérdidas, este sería el stop loss, y el take profit en este caso no se ha visto fijado. Es decir, que en este caso la operativa que se ha visto lanzada a mercado es simplemente una orden que hemos limitado la pérdida y el beneficio lo estamos dejando correr. Veremos que hay muchas maneras de lanzar órdenes a mercado, que podemos fijar siempre aconsejamos desde la firma, la gran mayoría de analistas, fijar el nivel de stop. Así la pérdida siempre la tenemos controlada. Luego, el nivel de beneficio, lo podemos fijar o no. Eso dependerá del tiempo también que tengamos disponible, de si vamos a estar más pendientes o menos de la pantalla, de la operativa, pero esto es más subjetivo, ya iremos viendo. Luego vemos aquí la comisión que ha repercutido, el coste swap, que sería el coste de dejar la operativa abierta de un día para otro, y aquí el beneficio. Vamos viendo el beneficio pérdida que vaya teniendo nuestro activo. En este caso, el coste swap es cero, porque en índices el beneficio de operar en índices es que el coste swap lo asume la firma. Es decir, nos da lo mismo lanzar la operativa hoy y cerrarla esta tarde que lanzarla hoy y dejarla abierta hasta dentro de una semana o dentro de un mes, dentro de 3 meses. Nos da exactamente igual. Vamos a continuar viendo las características de los CFDs. Principal de todas estas características y a beneficiarnos lo máximo posible de ellas es el apalancamiento. Nos va a permitir abrir una posición simplemente depositando solo una fracción del valor total del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Es uno de los principales beneficios de operativa con CFDs y significa que si yo, por ejemplo, quiero lanzar a mercado 10.000 euros, de poneros un ejemplo de Santander, no voy a tener que depositar los 10.000 euros
para posicionarme con esta cuantía en mercado. Es decir, solo nos van a pedir un porcentaje del mismo, de este importe. Si yo, por ejemplo, lanzo esta operativa de 10.000 euros en Santander, no me van a requerir los 10.000, sino que simplemente me van a requerir, por ejemplo, un 10%. Este 10% serían 1.000 euros. Es decir, yo con 1.000 euros que me pidan a mí de mi cuenta, voy a poder entrar al mercado como si tuviese 10.000 euros de Santander. ¿Qué quiere decir esto? Que los beneficios van a ser sobre los 10.000 euros, es decir, una ventaja muy importante a nuestro favor, y lo importante de esto es saber limitar las pérdidas. Es decir, si yo dejo fijado, como comentaba antes, mi nivel de stop, sé en todo momento cuánto estoy dispuesto a perder, y si el nivel de take profit no lo dejamos limitado, los beneficios los dejamos correr. Es decir, esto depende de la operativa que vayamos haciendo, pero es una de las principales ventajas. Posibilidad de operar en corto. Podemos beneficiarnos de las caídas de los precios de los activos. Es decir, que nos va a permitir el poder operar en mercados alcistas y bajistas. ¿Qué quiere decir esto? Que al contrario que con las acciones al contado, nosotros vamos a poder posicionarnos en mercado tanto largos como cortos. Es decir, un mercado que esté subiendo, lógicamente, nos podemos posicionar con las acciones al contado perfectamente. Nos posicionamos, lanzamos una orden de compra y vamos obteniendo beneficios de esta operativa. Pero ¿qué sucede si el mercado es bajista? Es decir, si yo creo que la acción ha llegado a tocar un techo y no va a seguir subiendo, nosotros tenemos claros que va a bajar. Pues con una acción al contado no podemos hacer nada, simplemente esperar a que en un futuro vuelva a subir si lo vuelve a hacer. Con la posibilidad del CFD es que vamos a poder lanzar una operativa, tanto de operativa largo, de estar comprado, o de operativa corta, es decir, de estar vendidos. Y nos vamos a poder beneficiar sobre todo en mercados laterales. Un mercado lateral, si estuviésemos largos, nos quedamos como estamos. Si vamos aprovechándonos de estas subidas y bajadas, podemos obtener un gran beneficio. Siguiente característica, sin vencimiento. Nos va a permitir el poder abrir y cerrar la posición cuando queramos. No nos veremos afectados por el vencimiento de los futuros. Como sucede con futuros, llega el vencimiento de los mismos. Normalmente suele suceder una vez cada 3 meses, tercer viernes desde el final de mes, y lo que sucede es que con ellos tenemos que estar pendientes porque la operativa, si queremos seguir en mercado, vamos a tener que cerrar nuestra posición y volverla a abrir, con las comisiones que esto nos van a repercutir negativamente, lógico. Entonces, ¿qué quiere decir con el CFD? Que nosotros podemos lanzar esta operativa, dejarla en mercado y no tener que estar pendientes ni verse perjudicada porque llega el vencimiento de los futuros. Liquidación en tiempo real, sabiendo en cada momento cuál es nuestro balance, a diferencia de los futuros, donde la liquidación es diaria. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder seguir en todo momento, de una forma mucho más específica, cómo va la evolución de nuestra operativa. Lo tenemos en tiempo real en nuestro balance y a diferencia de los futuros, la liquidación no va a ser diaria. Liquidez, a diferencia de otros mercados, siempre tendremos liquidez en ambas direcciones de precio. Importantísimo. Nosotros, en esta operativa con CFDs, solo vamos a ofrecer aquellos que sean más líquidos para el cliente. Es decir, creemos que es importantísimo para nuestra operativa que podamos tanto entrar al mercado como salir del mismo en el momento en el que hagamos clic en nuestro ratón. Es decir, el nivel de liquidez tiene que ser muy elevado en todo momento. Esto nos va a asegurar que podamos entrar o salir en el momento en el que nuestra estrategia o nuestro timing de mercado nos lo haya dicho así. Esto es algo importante y que no nos vamos a ver perjudicados si queremos salir de mercado y no lo podemos hacer porque no haya esta liquidez en el mismo. Continuamos con los conceptos básicos que tendremos que tener en cuenta para lanzar una operativa a mercado con este tipo de producto, con el CFD. Primero, vemos aquí el lote, que es la unidad básica y representa un contrato de un valor determinado en mercado. El inversor no paga todo el valor del contrato, sino que deposita un porcentaje en garantía, vemos por lo que vimos como apalancamiento, y paga una pequeña parte llamada horquilla. ¿Qué quiere decir esto de lote? Para que lo veáis mucho más sencillo, en acciones es muy claro, un lote equivale simplemente a una acción. En el resto de activos, como puede ser el caso del índice, dependerá de cada uno. Lo bueno es que en la plataforma, la XStation en concreto, la de la firma, nos va a permitir ver en todo momento cuánto y a cuánto equivale un lote de cada activo que vayamos a operar, es decir, no tenemos que hacer ningún cálculo. Y luego divisas también es muy sencillo. Un lote equivaldría a 100.000 unidades de la primera divisa. Por ejemplo, un lote del eurodólar, una de las más negociadas, equivaldría a 100.000 unidades de la primera divisa, 100.000 euros. Pero como comentaba, la plataforma nos lo va a calcular todo automáticamente siempre. Es decir, que no tenemos que estar haciendo ningún cálculo, simplemente estar pendientes de nuestra operativa, que ya vamos a tener bastante con ello. Garantía. Al igual que en los futuros, el inversor va a depositar una garantía para poder operar en el mercado.
Las garantías son un porcentaje del valor del contrato. Cada tipo de subyacente tiene un porcentaje distinto y el valor de cada contrato respectivo es también distinto. Garantía es simplemente lo que a nosotros nos van a requerir para entrar a mercado. Es decir, en el caso que os ponía al principio de la presentación, si quiero entrar con 10.000 euros de Santander, esto lo que van a hacer es la garantía es no requerirnos en los 10.000 euros al total, sino que simplemente una parte, o más conocido como garantía. Por ejemplo, el 10%, 1.000 euros, es lo que nos requerirían a nosotros en concepto de garantía. Siguiente concepto, horquilla, también llamado, más conocido como spread, y es la diferencia entre el precio de venta, el bid, y el precio de compra, el as. Se mide en pips y supone el coste de poner un lote al alza o a la baja en el mercado. Cada pip tiene un valor que varía de un activo subyacente a otro. Y a continuación vemos la definición de pip, que es el movimiento mínimo de precio, o en términos más prácticos, cada movimiento del último decimal. Aquí lo vemos todo mucho más claro. Todos los conceptos que os he ido comentando lo tenemos en este pantallazo que hemos sacado de la XStation y donde vemos que este siempre nos va a salir a lanzar una operativa a mercado. Aquí tenemos todo controlado, fijamos todos los parámetros y tenemos la operativa ya controlada antes de darle a comprar o a vender y lanzarla directamente al mercado. En este caso concreto vemos que la operativa va a ser lanzada sobre el euro-dólar, una ejecución instantánea, es decir, que vamos a lanzarla a mercado en el momento en el que demos a comprar o a vender. Vemos aquí el lotaje, vemos que un lote equivale a 100.000 unidades de la primera divisa, en este caso 100.000 euros. A nosotros simplemente nos van a requerir este margen o garantía de nuestra cuenta, es decir, con estos 500 euros estamos posicionándonos en mercado con este valor del contrato y aquí ya simplemente fijamos nuestro stop o nuestro take profit. Es decir, que queremos fijar el nivel de stop, pinchamos sobre este tick que aparece aquí y aparecería ya iluminado y podemos fijarlo de forma manual, es decir, dependiendo de la cotización que haya en ese momento vigente, o si no tenemos muy claro, que suele ser un error bastante común al principio, no sabemos si fijamos el stop demasiado cerca o demasiado lejos, lo que podemos hacer simplemente es bajar un poquito más y vemos que aquí nos pone en euros. Si yo aquí en euros pongo, por ejemplo, que yo en esta operativa que estoy entrando a mercado con un lote, solo estoy dispuesto a perder 500 euros, 1.000 euros, lo que sea, lo ponemos aquí y automáticamente se va a ver modificado nuestro nivel de stop. Es decir, cuando llegue a ese punto de cotización, saltará nuestro nivel de stop y sabemos que hemos tenido una pérdida equivalente a lo que hayamos puesto en esa pestaña. Los 500 o los 1.000 euros o del capital que haya sido que nosotros hemos estimado oportuno para la misma. Y lo contrario con el take profit. Nosotros fijamos el nivel de take si lo estimamos oportuno, que sería exportar los beneficios, lo podemos poner en euros o lo podemos poner por cotización del activo. Y aquí vemos la comisión que a nosotros nos van a repercutir. Es decir, el spread, que es la diferencia entre precio de compra y precio de venta en pips, es decir, en referencia a este último decimal, es 1,3 y esto equivale a 11,62 euros. Esta es la posición que a nosotros nos va a repercutir como comisión. Es decir, estos 11,62 euros va a ser nuestra única comisión de entrar a mercado con esta operativa. Vemos el valor del PIB, que equivale a 8,94 euros cada PIB. Y ya tendríamos todo controlado, todo fijado, ya simplemente tendríamos que dar a vender o a comprar y nuestra operativa se habrá lanzado a mercado. Tipos de plataformas, que os decía al principio. Yo siempre vengo comentando y la más común suele ser la XStation, que es la plataforma propia de la firma, entonces ya todas las nuevas funcionalidades se van incorporando a la misma. Tenemos la versión en ordenador, la XStation, versión móvil, que sería la siguiente, la X Mobile, la versión tablet, XTab, y luego ya tenemos la MetaTrader. La MetaTrader, una plataforma más conocida hasta ahora, que ya lleva muchos años en el mercado, ha sido una de las plataformas líderes mundialmente hablando, pero ya se está quedando un poquito atrás. Entonces ya por eso hemos incorporado la nueva y bueno, tenemos clientes que tienen la MetaTrader porque ya están habituados, clientes que tienen la 2 o clientes que ya empiezan a preferir la XStation y empiezan a probar con ella. Simplemente lo más sencillo para que veáis cuál os gusta más, descargaros una demo, empezáis a probar y al final con la que mejor os vaya a vuestra operativa, continuáis a utilizarla en real. Tenemos la versión MetaTrader de versión de escritorio que la descargamos o MT4 Web Access, que es para acceder simplemente a través de la web. Y la versión de móvil, MetaTrader Mobile. Y la última que vemos aquí, multiterminal, sería si tenemos, por ejemplo, 4, 5, 6 cuentas abiertas con XTB y simplemente queremos, en vez de tener que estar pendientes de replicar la operativa en una, luego en otra, así, lo único que tenemos que hacer es lanzar una operativa
en una, en la principal, y que automáticamente se replique en el resto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco por encima cada uno de los mercados de inversión en los que podemos realizar operativa con este tipo de producto, con el CFD. Comenzaremos con el Forex, veremos también el mercado de commodities, de materias primas y el mercado de índices bursátiles. Empezamos por el Forex. El Forex es el mercado de divisas, del acrónimo en inglés Foreign Exchange. Es un mercado OTC transparente y conecta electrónicamente a bancos, corredores, hedge funds, empresas y clientes individuales como podemos ser nosotros mismos. Es un mercado que está presente en cualquier sitio y basta con que en el mismo momento se encuentren dos personas, una que compre y otra que venda. Antes este tipo de mercado era de caja interbancario exclusivo únicamente para las entidades bancarias, pero hoy en día ya los participantes son de todo tipo, banco, corredores y ahora incluso nosotros mismos, clientes individuales. El grueso de la negociación, que algunas fuentes ya hablan incluso del 90%, está formado por operaciones especulativas no reales destinadas a obtener un beneficio, como las que nosotros llevemos a cabo si realizamos operativa con el Forex a través de nuestra plataforma con el CFD. Estamos ante el mayor y más líquido mercado del mundo, mucho más y mucho mayor líquido, más líquido que ningún otro mercado organizado u OTC. La amplitud del mercado es tal que un único operador no tiene influencia o es mínima en el establecimiento del curso de la divisa. Es decir, un agente o un grupo de ellos no pueden mover el mercado como ocurre con otros mercados bursátiles. Y esto va a hacer que la valoración de este tipo de mercado sea mucho más objetiva. No va a entrar un gran fondo de inversión a moverlo, realizar una operación especulativa en este tipo de producto y debido al gran volumen que mueve no se va a ver condicionado. Es decir, lanza una orden, por muy grande que sea, el agente y la orden que lanza el mercado, la operativa no se va a ver condicionada. Esto puede ser el caso de acciones de menos capitalización bursátil, como puede ser, por ejemplo, aquellas del MAP, que simplemente con que entre un gran participante puede mover el curso de la cotización el mismo. Pero esto con el mercado de divisas es prácticamente imposible. Este mercado opera 24 horas de lunes a viernes. Esto nos va a permitir adaptar nuestras sesiones de trading al horario que más nos convenga y eliminamos los caps de apertura, que van a quitar gran parte de interés a muchas jornadas de bolsa. ¿Qué quiere decir esto último de caps de apertura? Es algo que se ve todos los días, que vemos de forma común, por ejemplo, en activos como pueden ser los índices. En el caso concreto, el IBEX 35 va a cerrar durante la sesión de hoy a un nivel determinado. Pongamos, por ejemplo, que cierra el nivel de los 11.000 puntos. ¿De acuerdo? Mañana seguramente habrá por encima o por debajo de este valor. Y esto es lo que se conoce como hueco de apertura, gaps de apertura. Nosotros tenemos alguna estrategia para este tipo de activos, como por ejemplo el FIBO Gap, que se lanza todas las mañanas a primera hora, y podemos realizar algún tipo de operativa para tradear simplemente el hueco de esta apertura, tanto en sesión europea o americana, pero en el mercado de divisas no va a suceder esto. ¿Por qué? Porque la cotización, al ser continua durante todo el día, es decir, operar 24 horas, podemos estar operando en este tipo de activos, no se va a producir este cierre de mercado a las 5:30 y al día siguiente a las 9, otra vez apertura y que haya este gap. Los instrumentos principales, vemos aquí algunos de los más conocidos, de los majors, vemos el eurodólar, la libra dólar, el dólar franco suizo, aunque hay más de 40 pares de divisas, es decir, que nuestra operativa en las mismas nos va a permitir diversificar muchísimo. El gran volumen de operaciones y la fluidez en el negocio de estos participantes, de estos principales pares de divisas, nos van a hacer que accedamos con gran accesibilidad general y va a garantizar la transparencia de precio, como veíamos anteriormente. Factores que afectan a este tipo de cambio del mercado de divisas al par de divisas que nosotros vayamos a operar. Tenemos de varios tipos. Tenemos el primero, factores económicos, como puede ser datos que se lancen a mercado que vayamos teniendo a nivel macroeconómico, como puede ser déficit comercial, la inflación, diferencias de tipos de interés, déficit público, desempleo, el IPC, el PIB, etcétera. Tenemos muchísimos datos macroeconómicos que van a condicionar nuestra operativa en divisas. Factores políticos que pueden afectar a la política monetaria en concreto de cada país o a sus fundamentales económicos también van a perjudicar o a beneficiar la evolución de un par de divisas en concreto. Luego la psicología del mercado, como en cada activo, rumores de cualquier tipo, aunque este punto puede parecer de mayor importancia que el resto, no va a ser así. Cualquier rumor va a afectar muchísimo a la cotización de cualquier par de divisa. Un ejemplo muy claro que vemos aquí
es, por ejemplo, el que hubo en 2013 de un atentado en Casa Blanca, que se produjo vía Twitter. Hizo tambalear incluso a la bolsa de Wall Street durante algunos minutos y los índices llegaron a caer más de un 1%. Es decir, que cualquier tipo de rumor, el analista externo se lo va a ver, o se lo puede ver que pueda mover este tipo de divisa en particular y, lógicamente, va a posicionarse en el mercado de una forma u otra. Entonces, con cierta frecuencia, el comportamiento caótico de algunas bolsas puede hacer, y ya vemos que lo hace muy de vez en cuando se produce un rumor que se expande demasiado, puede verse reflejado entonces en las cotizaciones de este mercado de divisas como en cualquier otro. Vamos a continuar con el mercado de materias primas. Este mercado de materias primas o productos básicos, que en inglés es más conocido como commodities, son los mercados mundiales de carácter descentralizado en los que se negocian estos productos no manufacturados y genéricos con bajo nivel de diferenciación. Existen en el mundo unos 50 mercados organizados principales en los que se transmiten y cotizan este tipo de bienes. Los más importantes, el de la Bolsa de Metales de Londres, el MNI, la Chicago Board of Trade, el CBOT, y la New York Mercantile Exchange, el NYMEX. En ellos se efectúan transacciones tanto a presente como a futuro y opciones. La inversión en materias primas o commodities engloba distintos ámbitos. Vamos a tener distintos tipos de materias primas. Pueden ser las energéticas, como el petróleo y gas natural, los metales preciosos, como puede ser el oro, el cobre, o alimentarias, como el trigo, la soja, pero tenemos muchísimas otro tipo de materias primas, de commodities, es decir, que la diversificación puede ser también muy grande a través de este tipo de producto. Son objeto de un gran volumen de negociación, tanto en mercados regulados como OTC, al contado y sobre todo mediante futuros. Y su creciente popularidad como instrumento de la inversión la sitúa como uno de los activos más atractivos en nuestros tiempos. La gran cantidad de posiciones meramente especulativas tiene gran influencia en la formación de los precios y supone en la actualidad un campo emocionante para el trading. Vamos a ver que sobre todo durante estos años la de confianza y de los inversores de la bolsa ha desviado enormes cantidades de dinero hacia estos activos, sobre todo en busca de refugio ante la crisis o de nuevas oportunidades de inversión incluso. El principal motivo de una inversión en materias primas es la cobertura dada la fuerte correlación entre activos. Como decíamos al principio, no hay entrega del bien subyacente, es decir, no vamos a entregar lingotes de oro, ni vamos a entregar petróleo, no, simplemente vamos a posicionarnos en el mercado de forma especulativa, orientativo al precio de cada activo, de cada commodity. Es muy destacable la relación inversa entre la cotización del dólar y del precio de muchas materias primas. Principalmente, y que ahora vemos muy de moda en cualquier diario financiero, económico, sobre todo el petróleo, pero también el oro es una de las que más correlación tiene con el dólar. Las materias primas se cotizan en dólares y la depreciación o apreciación del dólar hacen al crudo y al oro comparativamente más caros o más baratos. Los conocimientos de análisis técnico y fundamental que ya tengamos son perfectamente aplicables a la inversión en materias primas. ¿Qué quiere decir esto de análisis técnico, análisis fundamental? Que veíamos al final de la anterior diapositiva. Análisis técnico y análisis fundamental, dos tipos opuestos de realizar una operativa, llevar a cabo una operativa en mercado. Análisis única y exclusivamente técnico. Un analista técnico lo único que quiere, lo único en lo que se va a fijar es en el gráfico. Es decir, nos da exactamente igual, le daría exactamente igual lo que sucediese a términos macroeconómicos. Es decir, cualquier noticia geopolítica no le va a importar lo más mínimo. Él simplemente ya estaría viendo el gráfico y pensaría que todo está descontando en el mismo. Es decir, con el gráfico llevaría a cabo el 100% de su operativa. El polo opuesto, el otro extremo, sería el análisis fundamental. Es decir, un analista únicamente, puramente fundamental, lo único que va a ver es las noticias macroeconómicas que vayan teniendo lugar en el mercado. Es decir, no le hace falta, no va a mirar el gráfico para nada. Sería el polo opuesto. Personalmente, muchos analistas aquí de la firma, me incluyo entre ellos, ¿qué hacemos? Intentamos complementarlo. Es decir, si yo veo que hay algún tendencial, algún soporte, alguna resistencia, alguna figura clara en mi gráfica, intento complementarla con alguna noticia macroeconómica que haya en el mercado. Si ambos sentidos de mi decisión, es decir, si mi operativa se ve complementada por ambos análisis, lanzo mi operativa a mercado y estimo que va a estar mucho más fundamentada.
Esto poco a poco os iréis labrando cada uno una estrategia y os iréis decantando hacia un lado de análisis técnico o hacia el otro lado de análisis fundamental. Esto es algo bastante subjetivo. Vamos a continuar ya con los índices bursátiles, otro tipo de activo que podemos llevar a cabo nuestra inversión a través de este tipo de productos, CFDs, y vemos aquí en pantalla una definición, un glosario de este tipo de producto. Es decir, un índice bursátil va a corresponder a un registro estadístico compuesto usualmente por un número que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo van a componer. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes, tales como pueden ser pertenecer a la misma bolsa de valores, tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria. Estas son usualmente usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales como los fondos mutuos. Tienen un índice de referencia al que intentan batir o al que intentan seguir y no alejarse mucho. ¿De acuerdo? Suelen seguir un índice de referencia y asemejarse bastante a la rentabilidad del mismo. Los índices bursátiles reflejan la media de la cotización de las principales acciones de un mercado. Estos se ponderan otorgando mayor peso a las acciones de mayor importancia. Los índices nos van a permitir seguir de una manera objetiva el comportamiento de un mercado. Son utilizados como referencia del comportamiento de la bolsa de un país. Ejemplo, el seguimiento del IBEX 35 se asume que su marcha es la de la bolsa española, ya que contiene sus acciones más representativas. En la mayoría de los casos, los índices van a reflejar todos los sectores de una economía, siendo su acotación territorial, como era el caso, hemos visto, el IBEX 35 en España, tenemos muchos otros, el CAC 40 en Francia, el DAX en Alemania, Dow Jones en Estados Unidos, en Bovespa en Brasil el Bovespa, perdón, en Londres el FTSE 100, en Japón el Nikkei, en México el Medcorp, y así tenemos también un montón de índices donde podemos diversificar muchísimo nuestra operativa. Existen también índices sectoriales, es decir, que agrupan solo a las principales empresas de un sector determinado, como puede ser el ejemplo del índice tecnológico americano, del Nasdaq. La inversión en índices reduce la volatilidad de invertir en una acción concreta, es decir, vamos a estar reduciendo el riesgo al no estar sujetos a circunstancias específicas que pudiesen penalizar la cotización de una acción concreta. Suele ser, y solemos aconsejar bastante, el empezar a operar a través de índices. ¿Por qué? Principalmente por el tema del riesgo, es decir, al empezar a operar en, por ejemplo, una acción, puede ser el Santander, que estemos únicamente operando en ella, estamos expuestos a bastante riesgo. Es decir, si a mí cualquier noticia que haya en el frente Latinoamérica, frente latinoamericano, es decir, principalmente en Brasil, donde tiene la mayor parte de su negocio, en este caso el Santander, cualquier noticia desde aquí va a perjudicar o va a beneficiar a la acción muchísimo. Es decir, el riesgo que estamos asumiendo de esta única noticia que se produzca en el mercado es muy grande. Si al contrario operamos en el IBEX 35, que engloba muchas acciones y entre ellas al Santander, al Banco Santander, nuestro riesgo se ve reducido bastante. Es decir, cualquier noticia que suceda en Latinoamérica en referencia al Banco Santander va a perjudicar o va a beneficiar en un porcentaje muchísimo menor que al que estábamos expuestos anteriormente. Y ya estamos reduciendo el riesgo simplemente al entrar en el índice, pero si además operamos en varios índices AVE, estamos diversificando muchísimo más y la operativa, para empezar, suele ser bastante oportuna. Nos va a permitir obtener una gran diversificación, como os iba comentando, en un solo instrumento, al invertir al mismo tiempo en los principales sectores de una economía. Exacto, nos va a permitir posicionarnos en mercado, estar muy diversificados y, lógicamente, si estamos empezando, no queremos seguir asumiendo mucho riesgo y de esta forma vamos a coger confianza. Que ya tenemos la confianza suficiente, ya tenemos dominado el tema de índices y queremos abarcar otro tipo de activos, perfecto. Empezamos a ver seminarios más especializados que tenemos aquí en la firma, por ejemplo, del mercado de divisas o de acciones o de materias primas, y empezamos a realizar pequeñas operativas para ir cogiendo y adquiriendo mayor formación y mayor confianza en el mercado. Por mi parte, en cuanto a la presentación de introducción a CFD se refiere, vamos a darla por finalizada. Espero que los principales conceptos, como han sido sobre todo tipo de activos en los que podemos invertir, son índices bursátiles, acciones, materias primas o forex, haya quedado bastante claro. Si queremos profundizar, tenemos seminarios más avanzados en cada uno de estos activos, de cada uno de estos mercados, plataformas de inversión que disponemos para llevar a cabo la inversión en CFDs,
siempre aconsejamos la XStation por sencillez, por potencia y funcionalidad, descargarla de la página web, que es gratuita, es decir, podemos realizar una prueba sin ningún tipo de compromiso, y las dudas aumentarlas con cualquier analista de la firma. A tener muy claro antes de lanzar operativa en CFDs los conceptos básicos de nuestra operativa, a beneficiarnos de todas las características que este tipo de productos tienen, lo máximo posible, para eso las tenemos, y luego tener muy en cuenta lo que es un CFD, está claro. No sé si ha quedado alguna última duda, lo podéis comentar a través del chat de preguntas. Dejo unos segundos para que me vayáis comentando, y si no me las vais comentando, sino a lo largo del día o en estos días, a mi correo, adrian.pollo, con y, @xtb.es. Vale, veo que hay una pregunta de Manuel, me comenta que si podría explicar brevemente cómo funciona el margin call y un ejemplo en el que se pueda perder más dinero del que se dispone en la cuenta. Vale, vamos a ver, Manuel. Cualquier operativa que nosotros vayamos a lanzar a mercado, vamos a vernos expuestos al riesgo, lógicamente, de que vaya bien o vaya mal cualquier opción de compra o de venta que hayamos lanzado. El margin call, que no sé si alguno de vosotros no lo conocéis, es simplemente el momento en el que nosotros estamos asumiendo demasiado riesgo, y el margin call lo que quiere decir es que el broker en sí, en este caso nosotros, va o a cortar la operativa o a avisarnos de que estamos asumiendo demasiado riesgo, y se trata de que no entremos en pérdidas mayores del capital que vamos a tener en cuenta. En nuestro caso en concreto, en la pantalla de nuestra plataforma, en la XStation en este caso, al final de la misma, es decir, en la parte inferior de la pantalla, vamos a tener varios conceptos, entre ellos el margen, es decir, el nivel de margen. Sería lo equivalente a margin call en este caso. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que tener controlado, esto lo vamos a ver en la demo cuando la estemos probando, es que este nivel de margen esté por encima del 100%. Si está por encima del 100%, es que el riesgo que estamos asumiendo lo tenemos bastante acotado. Es decir, estamos realizando una operativa bastante acertada en este caso. Si desciende al 100%, ¿qué quiere decir? Que nuestro riesgo ya empieza a ser demasiado elevado y ya no nos dejan tomar nuevas posiciones a mercado, para evitar que entremos en demasiado riesgo. Si por lo tanto el nivel de riesgo, es decir, el nivel de margen sigue bajando, desciende desde 100%, desciende hasta el 30% o por debajo, aquí automáticamente el broker, en este caso nosotros, lo que vamos a hacer es evitar que el cliente entre en pérdidas mayores del capital del que tiene en cuenta. Es decir, si baja del 30%, lo que va a suceder es que automáticamente se nos van a ir cerrando las posiciones de la más perdedora a la menos. ¿De acuerdo? Se trata de eso, sobre todo, de irnos cerrando posiciones hasta que nosotros ya el nivel de riesgo que estamos asumiendo no sea demasiado elevado, y lo que tratamos así es de no entrar en pérdidas mayores del capital que vamos a tener en cuenta. Si lo tenemos controlado nosotros de antemano, se trata de que no lleguemos hacia estos niveles. Pero bueno, sí que sepamos que si llegamos hacia niveles de margin call, vamos a tener este tipo de mecanismo, de herramienta que nos va a facilitar y nos va a permitir el que no entremos en pérdidas mayores del capital que tenemos en cuenta, para lógicamente que no entremos en negativo. Que simplemente si nos va mal la operativa, bueno, puede ir mal, puede ir bien, que sepamos que si llega hacia este nivel se van a cortar y lógicamente nuestra pérdida se ve limitada. Para tenerlo mucho más controlado, yo siempre aconsejo lo mismo: fijar el nivel de stop, el stop loss, y así en todo momento sabemos cuánto vamos a perder con cada operativa. Evitamos llegar a situaciones así, evitamos destrozar la cuenta y entrar en sobre riesgo, demasiado apalancados con mucho riesgo. Si nosotros simplemente lanzamos una operativa, dejamos fijado el stop, sabemos cuánto vamos a perder en todo momento, como acciones al contado, y tenemos el principal beneficio de una operativa que lógicamente vamos a poder tener un beneficio, una rentabilidad más elevada que con acciones al contado. Perfecto, veo que no hay ninguna otra duda, es decir, vamos a dar por finalizado este seminario. Muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que haya quedado todo muy claro. Y bueno, si tenéis alguna otra duda, lo que os vengo comentando a lo largo de la presentación, me lo mandáis a adrian.pollo@xtb.es y os intentaré responder lo antes posible. Muchas gracias, que tengáis una muy buena jornada de trading. Un saludo. Gracias.